Hola muchachos, muy buenos días, ¿cómo van? Bueno, para poder continuar con la temática de geometría de grado séptimo, pues he venido aquí pues para poderles mostrar un resumen muy general de lo que estamos abordando, ¿listo? Entonces, ¿qué hemos hecho? Estamos trabajando todo lo que hace referencia al lenguaje en geometría, desde la notación sobre el dibujo, la simbología sobre el dibujo y la escritura. Todo con el fin de podernos comunicar mucho mejor desde la geometría. Entonces vamos a mirar rápidamente. Entonces, por ejemplo, en el dibujo que podemos trabajar, depende de la cantidad de líneas que uno haga, podemos también decir que hay unos lados que van a ser congruentes y eso también nos interesa también para mirar la parte de paralelismo, porque la cantidad de flechas que uno haga en un segmento con respecto a otro, pues vamos a indicar cuáles son los segmentos que son paralelos. Este símbolo que parece como un paréntesis se le coloca en las aberturas de los ángulos o los segmentos que forman ángulos para indicar medidas de ángulos que sean diferentes a las de 90 grados. Y finalmente este otro símbolo que se coloca por decirlo así como algunos compañeros lo decían, en las esquinas de los segmentos o de la figura geométrica que uno esté trabajando para indicar ángulos rectos o ángulos de 90 grados. Y con respecto a la otra simbología que estamos abordando es para, en el momento ya de escribir, para ahorrarnos escritura o ahorrarnos palabras en el lenguaje natural, que en este caso es el español. Usamos, por ejemplo, para referirnos a segmento, ¿sí? Pues básicamente pues uno usa una línea en la parte superior de las letras que están trabajando el segmento o los vértices que forman ese segmento y se lee segmento AB en este caso. Si no lleva la línea encima de esas líneas, pues entonces quiere decir que estamos hablando desde la medida del segmento. Desde luego también trabajamos la parte de ángulo y si lleva antepuesta, digamos, una M minúscula, es para hablar de la medida de ese ángulo. Ese otro símbolo que se parece como al igual, pero también tiene la diéresis de la ñ, es para hablar de congruencia entre objetos geométricos como pueden ser ángulos, pueden ser segmentos. Y este otro símbolo que ustedes ya lo conocen bastante bien, que es para hablar de igualdad, pero la igualdad entre números. Entonces lo van a ver cada ratico cuando estemos hablando de la medida entre segmentos, si son iguales, o la medida de ángulos, si son iguales. Este otro símbolo es para hablar de paralelismo y finalmente este otro para hablar de perpendicularidad, es decir, cuando hay segmentos que son perpendiculares estarían formando ángulos de 90 grados. Entonces vamos a hablar con respecto a esta figura que es la última que estamos abordando allá en clase. Tengo acá, digamos, la ilustración, un dibujo, no es una construcción, es un dibujo de algo que puede ser un romboide. Nosotros en clase definimos lo que era el romboide. Algo que sí es de tener en cuenta son las definiciones que nosotros vayamos a abordar. Dependiendo de la definición que nosotros trabajemos en geometría, pues así mismo nosotros vamos a ir colocando los elementos sobre el dibujo. Por decir algo, nosotros definíamos romboide como, bueno, está dentro de los paralelogramos, ¿cierto? Entonces ya de hecho ya tendrá dos pares de lados opuestos paralelos, ¿cierto? Pero también tenemos que tener en cuenta quiénes son los congruentes. ¿Y qué son congruentes? Si los lados, ángulos y cuáles, los adyacentes o los opuestos. En nuestro caso del romboide, pues vamos a tener lo siguiente. Ustedes allá en casa pues van a ir revisando de acuerdo a la simbología que yo vaya usando sobre el dibujo, van a decir qué lados son congruentes y asimismo la medida cuál va a ser igual. Si yo le pongo a este lado, bueno, primero que todo nombremos nuestro cuadrilátero, vamos a nombrar los vértices. Aquí un vértice que lo vamos a llamar sea el vértice A, el vértice B. No olviden que los puntos, por ser vértices, pues se nombran con letras mayúsculas. Ese sería el vértice C y este sería el vértice D. Ustedes lo pueden llamar también con otras letras distintas, como quieran, pero se acostumbra a usar letras del alfabeto en el orden de izquierda a derecha. Bueno, como iba a decir, si yo uso este símbolo acá, voy a enunciar que ese lado va a tener la misma medida que otro. Por la definición de romboide que ustedes tienen allá en su cuaderno, entonces van a ver
que estos dos lados que son opuestos y que van a ser paralelos también son congruentes. Pero ¿qué pasaría si yo coloco ese mismo símbolo acá? Estaría diciendo con la simbología que ese segmento, el segmento AB, también va a tener la misma medida que el segmento AD y a su vez con el segmento BC o CB. Sin embargo, voy a colocar una línea más. Entonces la cantidad de líneas ya estaría diciendo que ahora ese segmento ya no va a medir lo mismo que el segmento BC porque pues va a tener una cantidad de líneas distintas y eso hace que por el dibujo, por la notación, ya no sean congruentes, luego no van a tener la misma medida. Desde luego, pues por su definición, este segmento, el AB, va a ser congruente con DC, o sea que son opuestos congruentes hasta el momento, ¿sí? Y además voy a usar una nueva simbología, entonces en clase también revisamos que la cantidad de flechas que yo colocaba en un segmento era para hablar de paralelismo. Esto me indica el sentido de los segmentos, entonces yo voy a colocar aquí dos flechitas y puedo también colocar estas mismas flechitas acá. Lo puedo hacer en esta misma dirección o en otra dirección. Lo importante es que la cantidad de flechas que yo coloque haga referencia a los segmentos del cuadrilátero que vayan a ser paralelos. Entonces aquí estamos diciendo que el segmento AB o BA es paralelo con el segmento DC o CD. No olviden que el nombrar los segmentos no importa el orden de las letras. Acá entonces este segmento, por su definición también por estar incluidos en los paralelogramos, pues estos dos segmentos, el segmento AD y el segmento BC, también van a ser paralelos. Y nótense que he puesto solamente una flecha. Si yo le hubiera puesto dos flechas, estaríamos diciendo que estos dos segmentos van a ser paralelos, pero eso sería contradictorio en el dibujo porque al ser paralelos pues no tendrían una intersección, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos una tercera simbología sobre el dibujo que es para hablar de los ángulos. Entonces voy a decir que este ángulo que está acá, observen que he puesto como el paréntesis, no he puesto este dibujo porque este es para referirnos para cuando el ángulo sea de 90 grados, como en el caso del cuadrado, del rectángulo que hicimos en clase. Entonces, este ángulo que está acá, pues va a ser congruente quizás con este ángulo acá porque la definición dice que debe tener ángulos opuestos y deben ser congruentes. Algunos autores también colocan una línea acá y otra línea acá para todavía remarcar cuáles son los congruentes. Nosotros en clase solamente dijimos que con esto era suficiente. Sin embargo, hay unos ángulos que son adyacentes a él. No olviden que los adyacentes son los que están al lado de este ángulo. En este caso el ángulo A es adyacente al ángulo D. Pero si coloco otra vez una sola línea, estaríamos diciendo que este ángulo y este ángulo son congruentes. Visualmente sabemos que no. O sea, a simple vista se nota que el ángulo D es un ángulo agudo, o sea que es menor a 90 grados. Y el ángulo A es un ángulo obtuso, o sea que es mayor a 90 grados. Para ello, tendríamos que usar un instrumento de medida que es el transportador para saber exactamente cuál es la medida. Sin embargo, nosotros vamos a colocarle una línea más para decir que ya por tener una línea más ya no son congruentes, o sea que no tienen la misma medida. Luego el ángulo C también debe ser congruente con el ángulo A por la definición del romboide, que ustedes también la tienen consignada en su cuaderno. Esa sería ya la anotación sobre el dibujo. Ahora vamos a dar unas respuestas a las preguntas que también formulamos en clase con respecto a la escritura, ¿sí? ¿Cómo vamos a escribir, por ejemplo, cuáles son los lados que son congruentes? Entonces, si ustedes detienen un momentico el video y responden allá en hojita rápidamente la pregunta ¿cuáles son los lados congruentes en este dibujo que es el romboide? Y van a comparar con lo que vamos a hacer. Entonces si quieren corten ahí y continuamos. Listo, vamos a ver si lo que ustedes hicieron es correcto. ¿Qué lados son congruentes o qué segmentos son congruentes? Con el dibujo puedo decir que el segmento AD, o sea, este segmento,
es congruente con BC. Entonces, congruente con el segmento BC o CB. Y coloco así. Y coloco el I porque ahora voy a describir que hay otros lados que también son congruentes y que son diferentes. Por ejemplo, el segmento AB, porque tiene dos líneas, recuerden que este tiene dos líneas verdes, va a ser congruente con el segmento DC. Y listo. Esto es lo que ustedes tuvieron que haber escrito allá en su hojita en un momento. Bueno, a partir de esta información yo puedo seguir escribiendo otras cosas, como por ejemplo, si ya sé que son congruentes, entonces, ¿qué pasa con las medidas de esos segmentos? Pues vamos a decir entonces que la medida del segmento AD, observen que ya no le pongo la línea, va a ser igual a la medida del segmento BCE y además la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento DC. Entonces hay una gran diferencia en la escritura porque estos elementos ya me están representando son números reales. En cambio estos me están representando esos objetos geométricos. A eso es lo que yo le estaba o estábamos desarrollando en la clase cuando nos veíamos allá. Bueno, esa era la primera pregunta. Hay otras preguntas además, por ejemplo, ¿qué pasaría si ya voy a revisar los lados que son, por ejemplo, los que sean paralelos? Entonces, lo mismo, ¿qué lados son paralelos en el romboide? ¿Listo? Entonces, si quieren, pausen y cuando ya estén seguros, retomen el video y cuando observen acá, comparan. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, vamos a ver si lo que escribieron coincide con lo que vamos a hacer acá. ¿Qué lados son paralelos o qué segmentos son los paralelos? Entonces, por ejemplo, yo voy a observar las flechas de color azul que dijimos que son los que hacen referencia a las que sean paralelas. Entonces, por ejemplo, el segmento DA o AD, no importa cómo lo hayan escrito, va a ser paralelo ¿con quién? Con el segmento BC. ¿Listo? Y además hay otro par de segmentos que son paralelos. Entonces el segmento AB serán paralelos o será paralelo, perdón, con el segmento DC. Si escribieron eso, está perfecto. ¿Listo? No hay más que decir. Bueno, ¿será que habrán segmentos que sean perpendiculares? Esa es una pregunta que les dejo ahí y ustedes allá en sus casas pues van a responder. Vamos a irnos a responder la tercera pregunta, que puede ser ¿cuáles son los segmentos que son los ángulos? Porque hacen falta los ángulos que son congruentes. Entonces voy a borrar aquí un momentico, mientras que ustedes también allá en su casa van a estar comentando cuáles son los ángulos que son congruentes. Por la anotación en el dibujo, yo puedo decir que el ángulo D es congruente con el ángulo B, ¿cierto? Lo escribimos así. Y si eso es cierto, entonces también puedo afirmar que la medida del ángulo D tendrá que ser igual a la medida del ángulo B. Es como la consecuencia del ser congruente. Si estamos diciendo que estos dos elementos son congruentes es porque su medida pues tienen el mismo número. De la misma forma, pues ustedes deben estar diciendo, pero profe, allá le faltó otro par. Bueno, pues ¿cuál es el otro par? El par del ángulo A, ¿cierto? Va a ser congruente con el ángulo C, porque tienen la misma cantidad de curvitas, paréntesis, vamos a decirlo así, ahorita informalmente, y luego miramos cómo se le debe decir. Pero sobre el dibujo es una notación bastante específica. Entonces, ¿qué podemos decir si estos dos ángulos son congruentes? Pues que la medida del ángulo A debe ser igual a la medida del ángulo C. Bien, muchachos, entonces con esto ya terminamos lo que hemos prácticamente estudiado en la clase de geometría, lo que hemos venido desarrollando con respecto a la simbología sobre el dibujo y la simbología escrita, que nos va a ayudar bastante a economizar palabras en nuestro lenguaje español y seguramente para comprender textos en geometría. En la guía de trabajo les voy a dejar
una serie de ejercicios con respecto a otros cuadriláteros. No olvidemos que estamos dentro de la clasificación de los cuadriláteros, que ya vimos los paralelogramos, que están divididos en cuatro: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide, y a todos ellos le hemos venido aplicando esta simbología y respondiendo a las 3 preguntas o 4 preguntas que he formulado el día de hoy. Y nos hace falta todavía trabajar las otras 2 clasificaciones, que son los trapecios y los trapezoides. Voy a darles la definición de cada uno de ellos, ¿cierto? Y ustedes se van a encargar, en los dibujos que les voy a proporcionar, a colocar la simbología correspondiente dependiendo de la definición, y también me van a escribir o van a dar respuesta a las preguntas que formule con respecto o usando la simbología escrita. Entonces, muchachos, espero que hayan recordado y aprendido un poco mejor lo que hemos venido trabajando, y les deseo éxitos en su trabajo. Chao.